Bien, el inicio de las declaraciones de personas, pues lo cierto es que no se sabe cómo ocurrió, pero sí que se sabe que ya desde el principio intuyeron los legisladores una dificultad tremenda de los jueces para saber quién decía la verdad y quién estaba mintiendo. Una dificultad verdaderamente tremenda. Es una de las razones por las cuales se empezaron a practicar las ordalías. Claro, básicamente cuando ocurría un delito, normalmente un robo o un homicidio, en aquella época, o nadie había visto nada, con lo cual no había realmente prueba que practicar, o bien si alguien había visto algo, el problema que tenías es cómo hacer para creer o no creer a esa persona. Y eso pues verdaderamente planteaba bastantes problemas que al final, como no se podían resolver, se tuvo la idea de que el juez apelara a Dios directamente. Es decir, como yo no puedo juzgar, que juzgue el que está allá arriba, que lo va a hacer sin duda mucho mejor que yo. Y así pues se iniciaron, digamos, las ordalías. Pero era básicamente por esto, por un problema en la interpretación, sobre todo de la prueba testifical, que es casi la única que se podía practicar en aquel momento. Olvídense ustedes, hace 4000 años de pruebas periciales. No hablen de pruebas documentales. No se documentaba un homicidio. Ahora por lo menos tenemos los WhatsApps amenazantes, ¿no?, de alguien que quiere matar a otra persona, pero en aquel momento mucho WhatsApp no había, ¿no? O sea, a no ser que se enviaran, no sé, tablillas de arcilla, ¿no? O sea, diciendo te voy a matar, escrito en escritura cuneiforme, ¿no? O sea, pues imagínense lo absurdo que sería esto. Con lo cual realmente el problema de la declaración de personas, que es como yo prefiero llamar a esto más que psicología del testimonio, porque eso solamente es una parte. En realidad, cuando hablamos de la credibilidad, hablamos de testigos, hablamos de partes e incluso hablamos de los peritos que declaran en el proceso. Es decir, estamos hablando de una variedad de personas cuya valoración es exactamente la misma en cuanto a los parámetros, no en cuanto a la concreción de esos parámetros. Bueno, digamos que llegó un momento en que se dieron cuenta que la ordalía no podía funcionar. No funcionaba. Es decir, tuvieron muchos problemas. En primer lugar, el primero que fue más vivo que los demás y se dio cuenta que por mucho que jurara, podía jurar en falso y no le caía ningún rayo encima que lo partiera por la mitad, con lo cual podía mentir tranquilamente. Pero luego también empezó a darse el problema de que la ordalía se hacía con un verdugo, con la persona pues que calentaba el hierro, preparaba el veneno, calentaba el agua. ¿Y qué pasaba con ese verdugo? Pues que evidentemente se corrompía, con lo cual a veces no calentaba tanto el agua, no se calentaba tanto el hierro o no echaba veneno en aquello porque le había pagado una de las partes. En fin, la ordalía, por mucha credibilidad que pudiera plantear a las personas, lo cierto es que acabó por no funcionar. Bien, y entonces es cuando se produce la primera impronta de la psicología del testimonio en las leyes, digamos, procesales del mundo. Y un primer testimonio de ello, muy curioso, es, digamos, una tendencia que yo podría llamarla, si me entiende bien la profesora Mazzoni, de adivinación, endovinare, adivinación conductista o conductual. Vean ustedes y reflexionen conmigo, por favor, lo que decían las partidas. Las partidas es un texto de derecho castellano. Lo que decían las partidas sobre cómo había que interpretar la prueba de los testigos. Y piensen conmigo, por favor, si les recuerda algo de lo que nos ha contado en la última parte de su conferencia la profesora Mazzoni. Dice la partida tercera, título 16, ley 28. Dice, otros sí decimos, perdonen mi castellano antiguo, otros sí decimos que deben ser preguntados, los testigos, ¿se entiende?, del tiempo en que fue hecho aquello sobre lo que prestan testimonio, así como el año, el mes y el día y el lugar en que lo hicieron. Que si no estuviesen de acuerdo los testigos entre sí, diciendo el uno que aquello fue hecho en un lugar y el otro que fue hecho en otra parte, no valdría su testimonio, falta de coherencia. Y que deben ser preguntados los testigos, ahora viene la parte interesante, ¿quién eran los otros testigos que estaban delante?
cuándo sucedió aquello sobre lo que declaran. Y más preguntas no tiene por qué hacer el testigo que fuere de buena fama. Es decir, al que fuere de buena fama le creemos. Pero si fuere hombre vil, persona poco creíble y sospechoso, que entendiese el juez que anda desvariando en su testimonio, entonces debe hacerle otras preguntas para tomarle en palabras, diciendo así, atención, cuando este hecho sobre el que declara sucedió, ¿qué tiempo hacía? ¿Estaba nublado o hacía sol? ¿Y cuánto hace que conoces a estos hombres sobre los que declaras? ¿Con qué ropa se vestían cuando acaeció aquello que dices? Porque por lo que respondiere a preguntas como estas y por las señales que viere en la cara de él, debe tomar el juez conciencia de si tiene que creer al testigo o no. 1250, 1250. Aquí tenemos pues una aproximación que luego es la que se sigue practicando todavía a día de hoy e incluso, como nos han explicado, digamos, ahora mismo, los abogados preparan a los declarantes para que efectivamente sepan contestar este tipo de preguntas y tengan una actuación que les pueda resultar creíble a los jueces. Impresionante, pero todavía efectivamente se está declarando de esta forma y se está valorando los testigos de esta manera. Bien, pero ¿cuál es el problema? Los que me conocen y me han oído otras veces hablar de esto, sabrán que yo no creo demasiado en esta aproximación conductista o conductual. No creo demasiado en ello. Creo que la aproximación conductual sirve para aparentar credibilidad, pero no sirve para descubrir la verdad realmente. Es decir, para aparentar credibilidad, sí, pero para saber si el que está hablando se sabe si es cierto o no lo que está diciendo, lo cierto es que nos es muy complicado. Antes también se ha dicho justamente esto, ¿no? Bien, y entonces los juristas de la época, conscientes, digamos, de esta dificultad y conscientes de que había personas que declaraban muy bien, pero no aquel que declara mejor es el que dice más verdad, como antes se nos ha dicho también, entonces se inventaron un sistema de valoración de la prueba que era, perdónenme la expresión, profundamente estúpido. Era el sistema de valoración legal de la prueba. ¿En qué consistía este sistema de valoración legal? No les voy a hablar de todo él, sino que únicamente voy a hablar de él en cuanto a la declaración de personas. En cuanto a la declaración de personas, fundamentalmente se refería en dos aspectos. Era un sistema que lo que hacía era distinguir dos niveles de prueba, dos estándares de prueba para entendernos. Había el estándar máximo, que era el que se exigía para tener por probado un hecho, que era el estándar de la prueba plena, y luego todo lo demás, que era la prueba semiplena. ¿Cuál era el estándar de prueba plena en materia de declaración de personas? Pues bien, el estándar de prueba plena eran básicamente dos. Uno, la parte que juraba, es lo que venía directamente de la ordalía, la parte que juraba. Dos, el hecho de que existiera una pluralidad de testigos que también jurando dijeran lo mismo. Bien, estos testigos, tenían un número variable. El Código de Hammurabi, que fue la primera ley del mundo, conocido por lo menos, que habló de esto, no hablaba de un número de testigos, hablaba de más de un testigo. Eso fue lo que en las disposiciones del Antiguo Testamento se interpretó como que tuviera que haber dos testigos, que es justamente la norma que pasa al derecho romano, pero ojo, con una vocación admonitiva, es decir, como un simple consejo, no como una obligación de que siempre tuviera que haber dos testigos, que es lo que pasó después. Y en la Edad Media se exigía que hubiera dos testigos conformes, ¿no? La Biblia únicamente habla de dos testigos, absolutamente nada más.
Pero digamos que otras leyes hablaban de más testigos. Las partidas, por ejemplo, hablaban de 2 o más testigos también. Pero ya cuando nos vamos a la Constitutio Criminalis Carolina, que es la ley que hizo el emperador Carlos V para el Sacro Imperio Romano Germánico, sobre todo fundada en las partidas, ahí ya se habla prácticamente de forma directa de 2 o más testigos. Si ustedes, van al texto y tienen ganas de leer alemán antiguo, que es como está escrito esto, pues entonces verán que efectivamente se está hablando de 2 o más testigos, lo cual ya nos apunta justamente a este tercer testigo. Por tanto, eran 2 o 3 testigos. Bien. Entonces, otra de las disposiciones importantes de la época era el Maleum Maleficarum, que era una especie de manual enfocado sobre todo para la Inquisición, que hablaba ya directamente de 3 testigos. De 3 testigos que tenían que ser de diversas procedencias y además tenían que decir exactamente lo mismo, tenían que ser conformes. Hablaba de esos 3 testigos. Con lo cual, ustedes ven cómo la norma fue más o menos cambiando, pasábamos a 2, a 3, pero siempre estábamos hablando de ese testimonio múltiple, porque básicamente lo que se estaba buscando era la corroboración entre testigos para darle credibilidad al testimonio. Bien, luego además, el sistema de prueba legal prohibía el testimonio de referencia, lo que en muchos de esos países se llama testimonio de oídas, testimonio de referencia. El testimonio de referencia estaba prohibido por las partidas y estaba prohibido también por la Constitutio Criminalis Carolina. Bien, con lo cual esta sería la primera manifestación de la prueba legal y esta, por fortuna, ha desaparecido de nuestras leyes. Ya no hay ninguna de nuestras leyes que nos exija tener un número múltiple de testigos, pero en cambio sí que es una norma que ha permanecido en la práctica. Porque si ustedes conocen la práctica de los procesos judiciales, verán que casi nunca se llama a un solo testigo, sino que siempre se llaman a 2 o 3 por lo menos. Se busca el testimonio múltiple. ¿Por qué? Porque todavía se recuerda este hábito de la época en la que existía la prueba legal. Bien, con lo cual ya tenemos 3 manifestaciones del sistema de prueba legal. Insisto, la pluralidad del testigo, el juramento y además la prohibición del testimonio de referencia. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.